Según yo, ya tiene que estar empezando. Ahí está. Ok. Muy buenas tardes, observadores del video. Nosotros, como miembros del equipo 2, vamos a dar una discusión grupal y organizada acerca sobre los factores que intervienen en la formación del científico. Los miembros que vamos a hablar sobre ese tema tan peculiar que es muy interesante va a ser su servidor, que también funge como servidor. Mi nombre es Brian Enrique Cisneros Escareño. Yo soy Luis Enrique Cruz Gutiérrez. Yo soy Javier Argenis Díaz Jiménez. Yo soy Andrea Figueroa Félix. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Galindo. Yo soy Daniel Orlando García Ocañas. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Gatico Osorio. Y en conjunto conmigo conformamos el equipo 2. Pero bueno, iniciemos dando introducción con especificación de qué vamos a hablar, o mejor dicho, qué recurso vamos a utilizar para llevar a cabo esta, por decirlo de esta manera, discusión. Vamos a hablar, como ya se mencionó, sobre el tema de los factores que participan en la formación de un científico. Este es un artículo que fue creado en 1996 por el autor Pablo Valdés Ramírez. Este artículo se encuentra en la revista volumen 47, número 1, que trata sobre la ciencia. Es la revista de la Academia de la Investigación Científica. Este artículo mantiene este tema dividido en otros temas más, por decirlo de alguna manera, generales, que nos podrían dar alguna guía sobre cómo llevar a cabo esta formación. Para empezar, pues trata de darnos puntos claves, como por ejemplo es el nombre del primer tema, que es la ciencia. Ok, bueno, para empezar se nos dice en el artículo que en los países más desarrollados, que pues podrían considerarse primermundistas, se le da gran importancia a la ciencia. Se le da mucho reconocimiento social, apoyo económico y pues entre otras cosas. Y por ello tienen mucho desarrollo tecnológico y pueden aportar y ayudar a otros países en esas áreas en donde, pues, por ejemplo, los países tercermundistas no tienen tan desarrollada el área científica o tecnológica. Y es por ello que resulta importante estudiar cuáles son los aspectos que hacen un buen investigador y a un buen científico. Tienes el micrófono apagado, compañero. Gracias, perdón. Aquí como menciona Pablo Valdés, la ciencia implica un conjunto organizado de los conocimientos sobre la hipótesis, hipótesis, teorías y leyes. Sin embargo, comenta que para poder impulsar lo que es la ciencia en primer término, es necesario que los recursos humanos adecuados, como por ejemplo los científicos, lo cual no se logra en un corto plazo, sino en muchos años. Como menciona mi compañero, como que agregándole, habla también de las 3 posibles maneras de definir el concepto de la ciencia, que es por medio de sus funciones, sus ejemplos o sus características. La ciencia implica algo más que la búsqueda de la verdad para la generación de conocimientos. Bueno,
Hay que ¿Alguien agregar nos habla? cómo con el paso del tiempo se ha visto construido nuestro concepto de ciencia en base a los científicos y a los filósofos. Los científicos que se encargan de estudiar y de comprender la ciencia desde adentro, en base a sus experiencias puestas en práctica, y el filósofo que se encarga de observar desde afuera el concepto de la ciencia. Esto nos ayuda a conformar, pues de una manera más vasta, la definición que buscamos encontrar y el cómo se relacionan una cosa con la otra. Muy bien. Claramente, esta discusión no se está llevando totalmente con el contenido exacto, debido a que pues, son planteamientos muy personales del autor y que nosotros mismos estamos dando entendimiento. Pero ya después ya veremos más a detalle este tipo de relación que tenemos con lo que se plantea en el artículo y con lo que nosotros pensamos. Pero bueno, como ya se mencionó, la propia ciencia conlleva a la propia identificación de cómo se forma un científico, un investigador, una disculpa. Pero también lleva más aspectos, debido a que la ciencia no funge por sí sola, se necesitan de los propios científicos y del propio conocimiento que esta misma genera para que vaya generándose más y más. Pero un punto a recalcar que a veces puede llegarse a olvidar es que la ciencia es un acto que el propio humano realiza, pues esta no se crea por sí sola. Un problema que se ha tenido es que, como aquí se menciona también, los filósofos han pensado que estos recursos humanos, estas intervenciones, o bueno, las características de las intervenciones humanas no son relevantes al momento de realizar ciencia, sino que son puntos separados, haciendo una división entre los factores internos que conllevan más a cómo se va manejando el propio conocimiento y en los factores externos que son contribuyentes a lo del humano. Pero también remarca que esto es no totalmente cierto, pues ha habido estudios que han puesto en pie que las intervenciones humanas también tienen cierta importancia en cómo se puedan entender estos trabajos. Y como podría decirlo, parte fundamental son estas características que tiene el mismo científico al momento de realizar la ciencia. Como aquí se planea y se plasma dar a entender, el científico como humano mantiene 4 reglas éticas, que vendrían siendo la ética del científico, la regla sobre la pertenencia de su grupo, los factores personales y la condición social en la que se realiza la ciencia. Estos 4 factores intervienen tanto en la propia personalidad, en la propia relación que tiene el científico con más miembros de su categoría, y por último, la relación social fuera de su campo. Estos 4 factores, voy a citar, condicionan las actividades que realiza el científico y por lo tanto a la ciencia misma. Bueno, ya que mencionaste los factores que se toman en cuenta, a mí me llamó mucho la atención lo que es el factor personal, porque toma en cuenta pues cómo reacciona el investigador, toma en cuenta cómo reacciona el científico o más bien el aprendiz en la formación ante, bueno, dejando a lado sus prejuicios o valores o así. Entonces, al hacer esto, menciona el autor que llegan a considerar la ciencia como una cultura. Entonces, eso también ayuda mucho para su desempeño en lo que son las investigaciones y los trabajos que se pueden llegar a realizar. Sí, es una muy buena aportación.
bueno, como mencionaba Andrea y también pues Brian, lo de la ética del científico, habla también de lo que el autor menciona las contribuciones que se hacen a la ciencia, que no dependen ni de la raza, ni la nacionalidad, del pensamiento o los ideales del científico. Otro de los factores de los que nos hablaba Brian, el cual, a mi parecer, desde mi perspectiva, es también sumamente importante, es cómo con el paso del tiempo la sociedad se ha enfocado en darle más importancia dentro de diversos países a la investigación y la formación de los científicos. Pues en un principio con la entrega de premios, así como reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Esto para lograr que pues, más gente se interese en realizar nuevos descubrimientos, para generar no solamente el conocimiento para su propio país, sino para compartirlo con el resto del mundo e ir edificando una sociedad más educada, más consciente acerca del mundo que le rodea. Y pues, a mi parecer, eso es también una buena acción que ha tomado la sociedad para, pues, encargarse de esta problemática en la que vemos que falta gente de esta área. Ok, bueno, ya por último, para las sugerencias para un programa de formación de científicos está promover la participación de los estudiantes en la actividad de investigación, promover la interacción de los estudiantes con los científicos, mejorar las condiciones en las que se realiza la ciencia y ya por último tenemos como últimos 2 puntos incluir la enseñanza de la ciencia y de una actitud científica en todos los niveles educativos desde primaria hasta el posgrado. Y en el último punto tenemos promover la difusión de la ciencia. Sí, es acertado. Dando importancia a lo que mencionó Daniel, estas características forman parte de uno de los temas que se presentan en ese artículo, que viene siendo la formación del propio científico. Pues esta misma conlleva varios elementos principales, como son el propio paradigma de la ciencia, que este mismo interioriza en sí su propia persona, dejando de lado esos conocimientos, aunque también intervienen de cierta manera, y la propia sociedad. Es algo muy común que, como este es un tema que en ciertos lugares es algo nuevo, no se lleva mucha preparación y apenas está llevando unos pasos para que se logre tener un mayor éxito para lograrlo. Y con lo que mencionó el integrante Javier, ese tema está remarcado como un tipo de conclusión, aunque tal cual no lo es, que vienen siendo sugerencias, pistas, guías, que ya con todo lo anterior, que bueno, se trató de discutir y dar ciertos puntos de vista y rescatar ideas principales, podrían dar una ayuda y una posible solución a cómo un científico puede formarse adecuadamente, con conocimientos básicos y también, como mencionó una de nuestras compañeras, una cultura científica, que eso nos hace falta, en este caso, en México. Para terminar este video, me gustaría que cada integrante dé su opinión acerca de todo lo que se plasmó durante esta discusión y lo que también viene en el artículo, si están de acuerdo con lo que dice,
en qué puntos sí, en qué puntos no, si totalmente no lo están o sí, y el por qué. Bueno, en mi caso, como se mencionó anteriormente, que en los países, ay, creo que no está funcionando mi cámara. Bueno, en los países más primermundistas, se puede decir, le toman mucha importancia a lo que es la formación de científicos, pues adecuados, ¿no? Y en el caso de países como México, que es tercermundista, pues no le toman esa importancia. ¿Sí me escucho? Sí, Ah, ok. Sí, Entonces, estaría, siento que artículos como este deberían de ser tomados más en cuenta por este país pues, para la formación de científicos y poder seguir avanzando de la manera que avanzan otros países en el aspecto pues, científico y con la tecnología y todo eso, porque al final de cuentas somos considerados una generación de pues, tecnología. muy bien. Es, es, es muy cierto lo que dices. Luis, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino que sí, realmente este artículo debería ser más tomado en cuenta, por ejemplo, para generar un nuevo plan de estudios, ya sea para niveles de secundaria o de escuela o pues preparatoria y universidades, porque sí debe darse más importancia a la investigación, a la realización de trabajos, a estar más familiarizado con la ciencia y no solo a pues aceptar todo lo que es la teoría sin dudar de ella, sabiendo que pues aún pueden haber muchas cosas por descubrir, por cambiar, y así esto llevaría pues a una mejora del país. Podría pues, por ejemplo, ponernos en un lugar más alto, considerarnos primermundistas y esto llegara a pasar. Muy bien, muy interesante ese punto de vista. Javier, ¿algo para opinar? Pues la verdad que es importante que se involucre pues en la promoción de la enseñanza de la ciencia. Pues sería todo de la ciencia en común de lo que yo hablé. Bueno, yo voy a tomar la palabra. A mí me llamó mucho la atención una tabla que venía, la verdad, sobre lo que tiene que tener un científico, como los aspectos personales que son las experiencias, motivación, la curiosidad, independencia y afán por sobresalir y ser reconocido. Digo, es algo que deberían de enseñar a todos los alumnos o personas que les llegue a interesar, que es lo que debería tener una persona para poder ser un científico o llevarlas a cabo para poderlas desarrollar en un futuro. Me parece totalmente perfecto. Y es cierto, la tabla que viene ahí presente sí es muy buen recurso, que podría dar una explicación más concreta a lo mencionado. Isabel, ¿tú estás de acuerdo con lo planteado, mejor dicho, en ese artículo? hay algunos que sí, en los que sí estoy de acuerdo y hay otros en los que difiero, más que nada porque desconozco o no lo entiendo al 100%, pero por ejemplo, voy a tocar varios puntos. Un punto en el que habla es sobre los filósofos, que menciona que los filósofos cuando quieren tener la razón sobre algo, hablan de que va más dirigido a que, o sea, tienen como que otras corrientes de pensamiento y así, y bueno, desde mi punto de vista yo creo que no es, eso es como que especialmente de los filósofos, sino de gente que no va más dirigida a los hechos, que no es objetiva.
Y bueno, lo que menciona también de la educación que está ligada con la creación, la formación, no la creación, la formación de científicos, yo pienso que tiene totalmente la razón, porque el sistema de enseñanza es muy diferente a otras partes del mundo, o sea, aquí en México a otros lugares. Y yo pienso que en niveles bajos, bueno, no niveles bajos, sino como en primaria, secundaria, nos enseñan a machetear y que debemos de obtener el conocimiento y que esa sea como que la verdad última. No nos ponemos a investigar o a pensar o a dudar o a crear otros conocimientos. Nos matecheamos y aprendemos y eso se nos queda y eso como que nos puede servir de guía en el futuro, pero a la hora de llegar a otros niveles de educación, ya como la universidad, doctorado, posgrado y ese tipo de cosas, bueno, ese tipo de niveles, pues ya nos piden de que ahora creemos nosotros nuestros propios conocimientos. Pero ahí llega el problema, ¿cómo lo hacemos si desde pequeño nos enseñaron nos dieron como todo en bandeja de plata y no nos hicieron pensar? Habrá maestros que sí nos habrán dicho de que piénsalo por ti mismo o no te quedes solamente con lo que te están dando y así, pero el sistema, seamos sinceros, no es como que lo mismo para todos y el sistema nos enseña a quedarnos con solo con lo que nos dan como verdad última. Entonces ahí es cuando, bueno, vuelvo a lo que había dicho, en los niveles ya más grandes, más como ya más dirigidos a la universidad y así, pues ya es más difícil para nosotros porque ahora no solo tenemos que crear las respuestas, sino ahora también tenemos que crear las preguntas, como dice el autor. Entonces en esa parte sí estoy de acuerdo. Bien. Bueno, yo quisiera tomar la palabra. ¿Cierto? Yo quisiera tomar Por la palabra. supuesto. Estoy, pues la mayor parte del artículo estoy de acuerdo. Como mi compañera Isabel, pues nada más me causa un poquito de conflicto eso de que los filósofos, pues, degraden la definición de otros filósofos acerca de la ciencia en general. Eh, Me gustaría, pues, nada más agregar ahí el interés que me causó el último punto donde nos habla acerca de la interacción que tiene el alumno, el investigador con su tutor y el cómo este nada más pues lo va guiando a que haga sus propios descubrimientos y no se enfoca tanto en entrometerse en lo que él descubra. Sí. Bueno, personalmente sí estoy de acuerdo. Y para no explayarme tanto, pues es un punto de vista muy cierto el del autor, que la ciencia implica más de lo que nos enseñan en la escuela y que este país, pues, sinceramente le falta mucho por proseguir. Pero bueno, este artículo ya dijimos su nombre, ustedes mismos lo podrían leer y ver si están de acuerdo o no. De mi parte, y como moderador, doy por terminado esta reunión, discusión. Gracias.